Y pues tal como dijimos en el primer bloque, vamos a hablar de la salud mental con la psicóloga Yolanda Burgos y vamos a tocar todos estos temas tan importantes que de veras nos van a ayudar. Bienvenida, querida Yolanda, ¿cómo estás? Hola, Concha, muchas gracias por la invitación. Todo bien, gracias a Dios y muy contenta de compartir espacio contigo. Pues me da mucho gusto volver a platicar contigo porque siempre se aprende. Estás a punto de volver a sacar tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Qué bueno que saques esta nueva edición y seguramente va a ayudar a muchas personas, tanto hijos como padres, porque me acuerdo que lo que yo sentí con tu libro es que es un espejo para ambas partes. Sí, fíjate que esa perspectiva realmente me la diste tú en aquella plática que sostuvimos sobre el libro y ha sido muy curioso porque me han invitado a platicar sobre el libro, pero en grupos de personas mayores. Entonces, sí han hecho este reflejo de decir, es que yo no quisiera llegar a que mis hijos se preguntaran eso, Claro. ¿no? Entonces, ha sido muy interesante la reacción que ha habido. Sí, qué chistoso como a veces hacemos una cosa y de repente sale otra o salen 2. Tal vez tú no imaginaste que iban a salir 2 cosas. Precisamente, tu presentación ya es próximamente, ¿no? Sí, el 23 de octubre, miércoles, en Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo, en la sala Achar, a las 7 de la noche. Quien quiera asistir, me dará muchísimo gusto verlos por ahí. Sí, pues muchas felicidades. Realmente es un gran libro que recomiendo a todos que lo lean. Y precisamente el qué hago, mis padres están envejeciendo, cómo están los padres envejeciendo y qué es lo que está pasando, tiene que ver con la salud mental, que el día 10 de octubre fue el día que se celebra o se conmemora o se marca para que todos tomemos conciencia de esa salud mental. Sí, la verdad es que en cuestiones de envejecimiento nos enfocamos mucho a lo que es el envejecimiento activo, productivo, saludable, pero en la Organización Mundial de la Salud, cuando se habla de salud mental, es esta parte integral. Y no podemos ver a las personas simplemente por la salud física. Es inherente la salud mental para que tengamos bienestar y calidad de vida. Entonces, pero es un tema como que se teme tocar, como que no se habla abiertamente, como hablamos cuando decimos, oye, tengo una gripa. Bueno, hay muchos otros padecimientos que tienen que ver con la mente que deberíamos de hablarlo de la misma manera en la que hablamos que tengo una gripa, fíjate que estoy enferma del estómago, porque finalmente son cosas que nos suceden a todos. Y como de lo que no se habla no existe, parece que las enfermedades mentales están allá, lejos de nosotros, y son tan comunes. Claro que son tan comunes y hay varias cosas aquí que quisiera decir. Cuando yo tenía 40, 50, 60 años, o sea, más o menos las personas que tienen aún más años, 70, 80, ir al psicólogo era solamente para los locos y estaba muy mal visto y daba vergüenza saber que alguien tiene a alguien deprimido en su casa, alguien ansioso, alguien, agresivo, o sea, todo eso era así como todo lo que se tiene que guardar y que se tiene que esconder en las familias y hacerse de la vista gorda. Entonces era muy difícil en ese caso pedir ayuda y saber dónde pedirla. Y luego hay otra cosa que siento que pasa, y a ver tú qué me dices, es que obviamente con los años hemos guardado heridas muy profundas, o sea, habrá algunos afortunados que no les haya pasado nada, pero la mayoría de las personas hemos guardado estas heridas, estos momentos traumáticos que yo creo fervientemente que el tiempo no cura las heridas, lo cura el trabajo personal, sea la edad que tengas. Entonces, qué buen momento de entender el cambio que ha habido, este enfoque de la psicología y de la gerontología y de la geriatría y todo esto, que nos da la oportunidad de atender esta parte de nuestra salud para estar mejor y para seguir con la vida mejor. Claro, es que mira, Concha, realmente en México, o sea, si echamos la vista para atrás, fue hasta 1950 que se hizo la primera licenciatura, ¿no? En psicología.
Entonces, claro, las personas que nacieron en los 30, que ahorita tienen 90 años, en los 40, o sea, no estaban familiarizados con eso. Gracias a Dios, todo ha ido evolucionando y ya es mucho más cotidiano, sobre todo para generaciones más jóvenes, poder decir, ay, voy al psicólogo sin que nadie te vea así como, ¿cómo? O al ¿Vas al psiquiatra. psicólogo? ¿Qué? ¿Al psiquiatra? ¿Qué es eso? Porque realmente los efectos que tiene las terapias psicoemocionales en las personas o el ir a psiquiatra son notables para la mejora de la calidad de vida. Y es tan común que en el Día Mundial de la Salud estaba yo viendo que 1 de cada 5 personas vamos a tener algún síntoma de enfermedad mental a lo largo de la vida. Y enfermedad mental no estamos hablando de enfermedades así como muy serias, como pueden ser una esquizofrenia, una enfermedad mental puede ser una Claro. depresión que pueden ser curables dependiendo el grado, ¿no? El diagnóstico que se le dé a un médico, pero que son curables y tratables. Entonces, por eso hacía yo el comparativo de decir, oye, pues tengo una infección en el estómago, me la trato, me curo y sigo adelante. Pues lo mismo, hay enfermedades, pero sí quisiera yo resaltar que las enfermedades tienen que ser diagnosticadas por los médicos adecuados, que son para enfermedades mentales, psiquiatras, neurólogos, ¿no? Que te pueden decir si pasa esto y se pueden atender farmacológicamente o con terapia o combinando las dos. Pero si no sabemos que estamos enfermos y nada más decimos, ay, es que está tristón, o mal usamos la palabra, ay, es que tiene depre. A ver, no, la depresión es una enfermedad muy seria, ¿no? Porque las personas pierden el interés por vivir. Entonces, hay un gran subdiagnóstico de este tipo de enfermedades porque no las hablamos como hablamos de muchas otras cosas. Entonces, cuando fue el día del Mundial de la Salud, de lo que se trata es de poner sobre la mesa este tipo de situaciones para que las podamos hablar como muchas otras y se puedan atender a tiempo. Claro, me gustaría que nos dijeras en qué consiste una buena salud mental. Una buena salud mental. ¿En qué consiste? En que tú tengas un estado, una sensación de bienestar en tu vida, que ahorita podemos decir es dificilísimo, porque todos estamos estresados, angustiados, preocupados, nostálgicos, o sea, siempre hay cosas que nos van alterando, que si las atendemos y aprendemos a cómo usar ciertas herramientas, nos vamos a mejorar. Si yo todo el tiempo estoy con una preocupación y una angustia insostenible porque tengo muchas cosas que hacer, porque esto no es saludable, porque pega en el organismo. Somos seres integrales. Entonces, por ejemplo, en el intestino nos dicen que está el segundo cerebro. Pues así de importante es la salud mental. Todo afecta a todo. Si nos vivimos melancólicos todo el tiempo, tampoco estamos como en una situación óptima de funcionar en el día a día. Pero hay herramientas para poder tener una mejor calidad de vida. Claro, y también las personas con las que convivimos, está bien que de repente nos digan: "Oye, deberías tal vez de atenderte esto, o he notado estos cambios en ti", porque la vida nos va presentando, pues, desafíos y nos va presentando cosas bonitas también, por supuesto, pero de repente, a la mejor, cuando alguien sufre de un dolor crónico, a la mejor empieza a deprimirse, a la mejor empieza a no dormir. A la mejor empieza a estar muy ansioso, o cuando alguien tiene a alguien enfermo que quiere mucho, todo esto, nuestra salud mental como que tiene que estar súper sólida para no verse tambaleada. Y además, como leí por ahí, la salud mental no es algo que se tiene, es un proceso que cambia todos los días a lo largo de nuestra existencia. Entonces, es algo que hay que ponerle ojo, porque de ahí se desprenden muchas cosas.
Por supuesto, hay que fortalecerla. Así como le decimos a las personas, tenemos que generar músculo para prevenir caídas, bueno, tenemos que generar salud mental, rodearnos. Ahorita, ¿quién era? Déjame, lo pido el nombre al archivo muerto, ya te lo mando. Ajá. Pero podemos ser arquitectos de nuestra propia mente, de nuestros pensamientos. Si nosotros hace poco entrevistaste a una psicóloga positiva, ahí se puede ver muy bien cómo funcionan y cómo alteran los pensamientos, las conductas, pero sobre todo las percepciones que tenemos del entorno. Y si nosotros tenemos una percepción sesgada hacia un lado o hacia el otro, eso redunda en cómo actuamos y en cómo nos sentimos y cómo el cuerpo reacciona, porque va junto con pegado. Sí, eso es lo que es increíble y tremendo, ¿verdad? Porque entonces la salud mental te afecta a lo físico y te provoca una colitis, una contractura muscular, una migraña y muchísimas otras cosas más. Entonces, por eso esto de ponerle atención y que haya tanta información de cómo podemos cuidarnos y de qué, a qué síntomas hay que ponerles atención. Por ejemplo, ¿nos puedes decir algunos síntomas que pueden decirnos: "Oye, ve y pregunta cómo está tu salud mental"? Chécate. Sí, por ejemplo, cuestiones, a ver, déjame, doy un poquito de encuadre. Cuando nosotros estamos futureando, ¿no? Preocupados por el futuro, por el control, normalmente se desatan cuadros ansiosos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y entonces el país o mis hijos, eso son cuadros ansiosos que todos tenemos. Pero cuando ya eso te impide tener una funcionalidad normal en lo cotidiano, tiéndete, porque no es normal vivir angustiado o estresado. Hay un ejemplo muy claro, cuando decimos, es que tengo 1000 cosas que hacer. Ah, es una frase muy hecha, ¿no? ¿Cómo está? Ay, es que tengo 1000 cosas que hacer. ¿Qué le pasa al cuerpo? Hagan de cuenta que dice el cerebro, ¡ah! Tenemos 1000 cosas que hacer. Entonces, nos tenemos que poner en un nivel de tensión para recibir la avalancha de las 1000 cosas que tenemos que hacer. Y entonces el cuerpo inmediatamente se pone a la defensiva. Los miedos son a futuro, ¿no? Los miedos reales o imaginarios. Entonces el cuerpo reacciona para huir, luchar o paralizarse. Y orgánicamente el corazón empieza a latir más fuerte, ¿no? Por eso cuando tenemos angustia, así sentimos una opresión en el pecho. ¿Por qué? Porque manda la sangre a las extremidades para poder lograr esto que imaginariamente o realmente está sucediendo. Se nos dilatan las pupilas, la respiración se hace más corta. O sea, fíjate cómo el puro pensamiento genera toda esta serie de efectos en los órganos. Solo por decir, tengo 1000 cosas que hacer. A ver, si paramos y decimos, a ver, de verdad, ¿cuántas cosas son? Ah, no, pues son 6. Ah, el cuerpo dice, bueno, entonces, no son 1000, son manejables. De ese tamaño es el poder que tenemos en el pensamiento en todo el organismo. Cuando estamos viendo constantemente hacia atrás, nos ponemos melancólicos y con rasgos depresivos. Y hay que hablar de rasgos, porque una depresión tiene que ser diagnosticada, ¿sí? Pero cuando tú estás en esta parte de solo estar pensando en el pasado, estar reviviendo, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en algo que te hicieron hace 20 años, ¿no? Y lo piensas, el cuerpo vuelve a reaccionar de la misma manera. Eso se llama resentimiento. Vuelve a sentir lo mismo que pasó hace 20 años, que ya no tendría por qué hacer un efecto orgánico y sin embargo lo hacemos. Entonces, cuando aquello te tiene enojada todo el tiempo,
porque uno de los síntomas depresivos es el estar enojado todo el tiempo, el insomnio, y no te deja disfrutar la vida, sí atiéndete. Son como las dos cosas más evidentes que hay cuando este tipo de sensaciones impiden que podamos disfrutar. Vale la pena atenderse y aprender herramientas para atenderlas, pero sobre todo saber cuál es el origen para que tú puedas prevenir que antes de que te empieces a angustiar o antes de que empieces a resentir, tú ya comprendiste dónde está el quid del asunto para que puedas prevenir y que puedas funcionar de una manera más suavecita, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto no es estable. Entonces Ujú. es como una bola, como dicen, todas las olas son diferentes, pero hacen el océano. Lo que sucede también cuando, por ejemplo, a alguien le diagnostican una enfermedad, sea la que sea, que le preocupa, yo digo que también es un momento de decir atiéndete. Cuando a tu pareja o a alguno de tus hijos, nietos o a tus padres les diagnostican algo, también es momento de decir, si no estoy pudiendo con esto, si me está causando una angustia terrible, si estoy volviéndome una persona irritable, si es imposible convivir conmigo, si agredo al primero que se me pone enfrente, atiéndete. Es como tener un termómetro permanente en observación. Sí, sí, pero sobre todo en cómo te percibes tú. ¿No? Si tú te sientes muy nervioso, porque ese es otro término, ¿no? Estoy muy nervioso. Bueno, ¿qué son los nervios? Normalmente nos estamos refiriendo a rasgos ansiosos. Cuando tú no estás a gusto contigo, hay que atenderse, porque sí hay maneras de brincar esos baches. Yo los veo como baches, sobre todo la mayoría de los trastornos o enfermedades mentales que son como baches, que así como una gripa te la curan con determinados medicamentos y sales, lo mismo pasa con esos baches, no es que te vayas a quedar ahí permanentemente. Una cosa muy importante es, por ejemplo, cuando tienes una pérdida, ya sea de salud, de trabajo, de pareja, de lo que sea, la diferencia entre la tristeza y un rasgo depresivo que hay que atender es que dices, la vida es horrible, el mundo está espantoso, no tengo ganas de salir para... Eso es tristeza. Pero cuando dices, yo no valgo para la vida, yo no tengo, así córrele a atenderte, porque esos son rasgos depresivos importantes. Entonces, las tristezas las podemos brincar si tenemos el apoyo, si, pero hay otras que sí necesitan de un poco más de ayuda. No es lo mismo una gripa de moquitos nada más a una neumonía, ¿no? Entonces, hay que ver esa diferencia. Claro, y yo también lo que creo es que así como todo el tiempo estamos hablando de la prevención, o sea, como que te dicen, hazte chequeos, revísate, sácate análisis, visita a tu médico una vez al año, todo eso es la cultura de la prevención, porque es más fácil prevenir que curar, más fácil, a veces cuando haces las cosas a tiempo, logras salir adelante, las enfermedades detectadas en un inicio, o sea, ya sabemos eso, ya lo tenemos muy escuchado. Pero también para la salud mental hay que ir pavimentando el camino. Yo creo que la prevención es fundamental y ahí entra el autoconocimiento y enfocarnos en cómo somos y qué queremos y estar en paz, como tú dices, y en armonía con nosotros mismos. Es algo que no tenemos que esperar a que necesitemos urgente la ayuda por una muerte o por un diagnóstico o por un divorcio. O sea, esto es algo que se tiene que trabajar desde antes. Sí, totalmente. Esto que decías, hay que ir pavimentando el camino. Sí, hay que escuchar nuevas técnicas, ¿no? Tú haces un trabajo increíble invitando a tantas personas que hablan de esos temas, que nos enseñan cómo podemos ir apuntalándonos por si llega una crisis, ¿no? Y poder detectar, o sea, porque aquí lo importante es que detectemos a tiempo.
Pero cuando todo se lo achacamos a la edad, Claro. eso es una gran injusticia. Es una gran injusticia, tanto las cosas orgánicas como mentales, ¿no? Bueno, finalmente también es orgánico, pero, ay, es que ya no quiere salir, porque como ya está grande y le cuesta trabajo, a ver, no, freno de mano. Una persona que le gustaba salir, que no tiene por qué cambiar eso con la edad, a menos de que le estén faltando los apoyos, las herramientas, que es lo que el entorno tiene que dar. Pero si una persona se la pasa viendo la televisión todo el día, hay que parar las alertas. Si una persona no está durmiendo, es que no es lo mismo, por ejemplo, en cuestiones de sueño, no poder agarrar el sueño que despertarte en la noche, que despertarte a las 3 de la mañana y no poder volver a agarrar, a conciliar el sueño. Son síntomas de que puede haber algo más profundo y no lo puedes achacar nada más a la edad. Ay, es que es muy gruñón. No, el enojo, la ira también son síntomas. Es tan injusto como decir, se orina porque ya es grande. No, hay que llevarlo a un médico. Pero nosotros nos podemos dar cuenta. La soledad, ¿no? Que después de la pandemia fue así como un boom de los problemas de soledad y entonces empezaron depresiones y procesos ansiosos y todo esto. La soledad es una de las losas que ponemos, que debemos poner en el camino de la salud mental. No aislarnos, contactar con amigos, tener esta red de apoyo social, Crear porque sí, vínculos. exacto. Y si no los puedes crear con tus hijos, créalos con el vecino, tenemos las tecnologías, pero hay que ir pavimentando para la salud mental con cosas como amistades, porque a lo mejor yo ya estoy tan solo que nadie tiene una referencia de si me está cambiando el carácter o no. Si yo tengo una red de apoyo, te pueden decir, oye, amiga, te veo que estás más irritable que antes, ¿no? Y eso nos ayuda a poder ir formando y previniendo una mejor calidad de vida en respecto a la salud mental, ¿no? Sí, y hay que estar muy atentos. Me gustaría que nos platiques, o sea, porque la gente oye que existen muchas clases de terapia y definitivamente cada terapia es para cada persona, eso es personalizado, etcétera. Pero hacia grandes rasgos, ¿quieres platicarnos un poco qué tipo de terapias son y qué otras herramientas podemos adquirir para nuestra salud mental? Claro, claro. Mira, me voy aquí a mi acordeón. Mm, Este, el tipo de terapia que yo doy, por ejemplo, es la cognitivo-conductual. Lo que hacemos es nuestros pensamientos, esto que hemos venido hablando, los confrontamos contra la realidad para quitar estos, por ejemplo, miedos imaginarios y que podamos, en base a lo real, poder cambiar las actitudes y las conductas, ¿no? Entonces, se hace a través de tareas para que la persona se haga responsable de su trabajo interior. Está la terapia dialéctica conductual, que esa se refiere más a la forma de manejar las emociones, porque hay personas que no son tan racionales, pero tienen las emociones, la parte emocional exacerbada, ¿no? Entonces reaccionan muy rápido. Entonces, con la dialéctico conductual lo que te enseñan es a gestionar estas emociones y poderlas canalizar de una forma sana. La Gestalt es una en donde el terapeuta lo que hace es trabajar como mediador para que la persona haga una introspección profunda y vea dónde está el origen. Y ahí las herramientas son la parte más creativa y experiencia ujú. de cómo se trabaja. El TREC, por ejemplo, el paciente primero toma conciencia de las emociones para después modificar los pensamientos y las conductas. Mira, en términos generales, yo lo pongo así como un triángulo.
Para tener equilibrio están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Por ejemplo, si yo tengo una pérdida, mi pensamiento es triste, bueno, es de ausencia, mi emoción es de tristeza y mi conducta es llorar o estar en duelo. Eso es estar en equilibrio. Hay veces que estamos muy alegres porque pasó algo bueno, la emoción, pero ¿dónde está la ruptura cuando en alguno de estos tres puntos no hay como coherencia? Entonces pensamos de una forma y actuamos de otra y sentimos de otra. Entonces, ahí hay un quiebre en donde las terapias lo que te ayudan es como a centrarlos. Unas terapias te agarran por el pensamiento, otras por la emoción y otra por la conducta. Por eso no todas las terapias son para todas las personas. Está el psicoanálisis puro, que es en donde es una introspección brutal y muy comprometida contigo misma. Y está la psicodinámica, que es la versión más moderna del psicoanálisis. Entonces, hay que atrevernos a ver qué tipo de terapia es la que con la que mejor me encuentro, con la que tiene como que tenemos más puntos en común para sacar el problema, ¿no? Que se debe de tratar. Terapias muy largas como es el psicoanálisis y hay terapias breves. Entonces hay infinidad de posibilidades para podernos tratar. ¿Y cómo elegirla? O sea, porque es muy difícil. Haz de cuenta, la gente te va a decir, ¿a poco voy a ir con 5 enfoques diferentes de psicólogos o de psiquiatras? ¿Cómo le hacemos para poder elegir o? Mira, normalmente, si te viene un paciente a sesión y tú ves en la entrevista y en lo que te cuenta que el enfoque que tú manejas no es el adecuado, nosotros sí podemos decir, ¿sabes qué? Te conviene más una dialéctico, ¿no? Conductual. Eso es un trabajo ético, Claro. porque hay veces que uno no lo puede tratar. También, por ejemplo, te vienen a terapia personas con rasgos profundamente depresivos, pero que uno no debe de diagnosticar. Entonces le dices, hay que ir con el psiquiatra que te evalúe si el psiquiatra, y eso es como increíble. Por ejemplo, cuando traen rasgos depresivos y van con el psiquiatra los medica con un fármaco, la manera en la que se sale del problema es mucho más rápida y efectiva, porque hay veces que lo que faltan son neurotransmisores muy específicos, que si tú nada más estás neceando con la parte psicoemocional, no, o sea, te vas a desgastar, te vas a frustrar y no va a salir. Entonces, sí hay veces que es el trabajo conjunto entre el psiquiatra y el terapeuta. Es indispensable. Pero si tú vas con un buen terapeuta y él ve que por ahí no es, te deriva con otro ya específicamente, que es el que te va a ayudar, para no tener que estar probando de cinco. No, lo ético es que si no puedes tú lo derivas con el adecuado. Sí, y cuando uno va mejorando, porque uno va descubriendo muchas cosas con la terapia, ¿no? Se va conociendo y vas viendo cosas que a lo mejor es como quitar velos, ¿no? O como quitarle capas a la cebolla hasta que vas entrando en ti y entendiéndote. Porque al final algo que es muy importante es que somos responsables de nuestra salud, de nuestra vejez, de todo lo que tenemos por delante y de lo que tenemos en el presente. O sea, no tiene que venir alguien a arreglarnos la vida. Y esa parte también es algo que, que hablas en tu libro, ¿no? Cómo esa responsabilidad y cómo se hacen como olas con toda la familia, ¿no? Si empieza a haber un desequilibrio mental y emocional en alguno de los miembros, sobre todo, pues los padres, ¿no? Cuando empiezan a tener estas cosas, porque también hay arrepentimientos, hay resentimientos, como tú dijiste, hay cosas guardadas que no se han perdonado, hay culpas, hay vergüenzas. O sea, es un mundo gigantesco el que implica nuestra mente. Claro.
Y quizás eso es lo que asusta mucho a las personas de decir, ay, me voy a meter ahí en un maremoto de sacar cosas que a lo mejor no tendría yo que sacar. Las terapias más contemporáneas, como es estas que te he mencionado, también está la terapia sistémica, ¿no? Que es cómo funciona la persona en relación con su entorno, normalmente es la familia, ¿no? Y en base a eso se modifican. Pero en mi línea se trabaja un problema. Se establece un objetivo. Después salen otros, desde luego que sí, pero de lo que se trata no es de irse al pasado, es de resolver el problema actual con las herramientas que tienes. Sí se jala un poquito de ciertas cosas para saber el origen y poder actuar, pero no son terapias de muchos años, son terapias de unos cuantos meses en donde tú puedes tener como la objetividad de ver, ah, de aquí viene el problema, estas son las herramientas, yo puedo prevenirlo de esta manera. Por ejemplo, el establecimiento de límites, ¿no? Y cuando uno es grande, parecería que es mucho más complicado. Y te puedo decir por experiencia que el marco referencial de trabajar con un adulto joven, ¿no? O con un adulto mayor es mucho más rico y los resultados son increíblemente satisfactorios con las personas mayores que se atreven a tomar terapia, porque ellos ya traen toda la experiencia de atrás y entonces pueden localizar mucho más fácil en dónde se originó. ¿Qué pasó cuando se originó? ¿Cómo salieron de ese bache o no? ¿O qué les falta por curar, digamos? Entonces, es muy enriquecedor que las personas mayores se atrevan, porque además son espacios muy ricos, porque no te juzgamos, ¿no? Aquí puedes decir las barbaridades que tengas que decir, las cosas que no puedes hablar ni con tus hijos ni con nadie, por este juzgar del entorno, ¿no? Y hay muchas cosas que las personas mayores tienen que decir, pero como su círculo se ha ido achicando, cada vez tienen menos con quien hablar. Entonces, cuando encuentran estos espacios donde pueden hablar de lo que sea, avanzan súper rápido, pero es de verdad abismalmente más rápido que una persona más joven. Entonces, todos los que estamos aquí en Enlace 50, escuchemos bien que tenemos grandes oportunidades y aparte puede ser una gran satisfacción llegar a conocernos y a ponernos de nuestro lado. Tú, además de estar en todo esto de la terapia, ¿cómo se llama? Cognitivo-conductual, Sí. también estás mucho en la parte de los cuidados y tienes un patronato que tienes un curso que nos gustaría que nos platiques antes de que te vayas, de qué se trata y cómo lo haces y por qué sirve tanto tu curso. Ay, muchas gracias, Concha. Yo trabajo para el Patronato Coajimal y ahí ya desde hace 9 años tenemos el diplomado para profesionalizar personas cuidadoras de personas dependientes. Entonces, las personas que están cuidando a un familiar o aunque no sea tu familiar, pero estás cuidando de alguien, hasta para ayudar hay que saber hacerlo. Entonces, en el diplomado lo que hacemos es darte todas las herramientas, no solo técnicas, porque aprender a cambiar un pañal, a dar un medicamento, se aprende muy rápido, pero saber por qué hay que respetar la intimidad del paciente, qué riesgos corro, ¿no? Legales. Todos esos aspectos que sustentan la práctica es lo que aprenden ahí en el diplomado. Y ahorita estamos empezando la nueva generación, búsquenlo en Patronato Coajimalpa IAP, y ahí pueden ver todo el programa que hay y de verdad es algo que sirve de crecimiento personal, porque nadie da lo que no tiene, para después podérselo transmitir a quienes cuidamos.
Sí, y para ser cuidado y para cuidar, también es importantísima tener una salud mental muy afiladita, porque a la hora que nos tienen que cuidar, tenemos que las herramientas de la humildad, de la aceptación, de muchas cosas. Y a la hora de cuidar también la empatía, el respeto, tantas cosas, ¿no? Es un camino muy interesante que podemos vivirlo a profundidad y una forma positiva o como un verdadero infierno. Entonces, nosotros elegimos nuestra mente para qué lado se va. Exactamente. Sí hay que tener mucha fortaleza para lo uno y para lo otro, ¿no? Entonces, así preparamos a nuestros cuidadores, fortaleciéndolos en todas esas áreas para que después lo puedan dar. Y si tú estás en una condición de dependencia, también tienes que cuidar esa parte de tu salud mental. Pues muchas gracias, Yolanda. Dales un último mensaje a las personas que nos están escuchando y ya cerramos nuestra entrevista tan importante. Muchas gracias. Pues yo lo que les diría es, atrévanse a conocerse. Normalmente con los años hemos dado mucho hacia afuera. Es un momento en el proceso de envejecimiento que es muy rico conocernos y saber y calmar estas ansiedades y sanar estas heridas del pasado. Es el momento de hacerlo para transitar este trayecto de la vida de la mejor manera posible. Para mí la definición de felicidad es tener paz y la paz se alcanza cuando hay paz mental. Cuando hay paz mental y salud mental. Muchas gracias, Yolanda Burgos, por estar aquí con nosotros en Enlace 50. Gracias a ustedes por la invitación, Concha. Hasta luego.